¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar. Acabamos de cerrar enero de 2026 y sinceramente, si alguien me dice hace un par de años que el gaming móvil iba a estar en este nivel, no me lo creo. Este mes ha sido una absoluta locura. Hemos pasado de sustos que te quitan el sueño con terror psicológico puro, a mundos abiertos que no es por nada, pero empiezan a humillar a los que vemos en consolas de sobremesa. Hoy os traigo mi resumen personal de los que más me han volado la cabeza este mes. Tenemos de todo, desde el que llaman Pokémon Killer de Tencent hasta regresos clásicos que llevábamos 6 años esperando. Preparaos porque si buscáis vuestro próximo vicio, hoy lo vais a encontrar. Vamos con el lío. El primero sería Arkham Knights Enfiled. Si vemos la optimización que tiene, es valioso. Porque normalmente yo os diría que en un teléfono de baja media gama no debería poder correrlo, y estamos viendo que lo corre a 60 FPS o mínimo estables mínimos 35, pero lo corre de una manera increíble. Ya os voy diciendo, entonces en teléfonos de alta gama va volando, tiene unos gráficos increíbles. La verdad es que está muy bien optimizado. No tengo nada más que decir, ha sido el juego más esperado. Llegó a mediados del 2020 de enero y no ha decepcionado. Mucha gente se ha quejado un poco de lo que pasó con el tema de PayPal, de pagos, pero ya ha sido solucionado. Su jugabilidad es muy buena, la verdad. Es amigable, todo está bien. No es un juego que vayas a pasar solo un momento, que vaya de una cosa, sino que vas a tener que estar farmeando, mejorando tu base para obtener recursos. Es decir, engloba muchas cosas. La verdad, yo diría que este es el mejor juego de este mes. Bien, ahora pasamos al siguiente, que es Dragon Sword. La verdad, me ha encantado este juego también. ¿Para qué tengo que decirlo? Es mundo abierto. Lo pueden decir, comparar con Genshin Impact, que muchos lo conoceremos si te gusta este estilo de juego. Y a mí, es decir, las comparaciones son inevitables porque realmente comparten mucho de los estilos de Genshin, mundo abierto que tienes que explorar, ir completando. Mira, en este caso hasta podemos ir destruyendo cajas, cofres, es decir, todo tiene buena comparativa, ¿no? También, por así decirlo, el juego es bastante amigable, igual que como hablamos, que como Ark Knights, y se nota, a mí desde mi punto de vista, que los RPGs están viniendo muy bien este año. Es decir, 2026 les está entrando muy bien. ¿Tiene alma propia o solo es combate o solo es una fachada? En mi opinión, tiene personalidad muy marcada en el combate. Es mucho más visceral, por así decirlo, y gráficamente compite de tú a tú, aunque le falta camino para llegar a la historia de Genshin. Es como alternativa más sólida y la que me ha probado más me ha gustado en varios meses que he estado probando. Los dos RPGs anteriores se pueden descargar desde la Play Store y tenéis mi vídeo personalizado en el caso de que queráis probar Dragon Sword para descargarlo, y no se tarda menos de un minuto. Bien, vamos con el siguiente. Y ojo a esto, All Star Awakening. No sé si os gusta Awakening, no sé muy bien cómo se pronunciará, pero bueno. Es un KOF, no sé si os acordáis. O alguna vez habéis jugado al King of Fighters o suena de algo. Es de épocas antiguas, ¿no? Por así decirlo. Pero imaginaros esto, está en un mundo abierto. ¡Qué locura!, ¿no? Pero funciona de maravilla, ya os digo. Vais a ir explorando, peleas por todas partes. Es decir, es una maravilla poder caminar por las calles de la ciudad libremente, ¿vale? Como veréis muchas veces en mis gameplays, hay un botón de automático, ¿no? Yo le doy porque, como digo, quería probar directamente las peleas. Pero es mundo abierto, es decir, puedes ir tú donde quieras. No tienes que seguir sí o sí una obligación. Para hacer misiones de estas cosas, claro que tendrás que seguir un orden. Luego también el meterte en combates uno contra uno se siente súper premium, por así decirlo. Mirad, incluso podemos, ¿cómo se dice? Combinar ataques. Está todo bastante bien hecho. Y ya os digo, se puede combinar ataques. Tienen combinaciones de... Si tienen una historia o lore,
se puede combinar la cinemática y os va a quedar, es decir, va a ser un juego de maravilla, la verdad. Tencent ha hecho un trabajo increíble con el motor de Unity, recreando a Lori o Kyo con un detalle que asusta. Este juego lamentablemente no se encuentra para Play Store, pero ya sabéis que si tenéis cuenta de WeChat o QQ, este juego lo podéis disfrutar a día de hoy. Está disponible en las apps stores de Asia, del sector asiático, y realmente, como veis, es una pasada. También dejaré el enlace del vídeo referente por si queréis o tenéis WeChat y queréis probarlo para que vosotros mismos lo disfrutéis. Es una pasada. No afectaría tampoco el lag ni el ping porque, como digo, es un RPG por turnos y en realidad esto no es como un shooter o algo que el lag te vaya a afectar de alguna manera. Bien, siguiendo la temática también de RPG, por así decirlo, aunque este es parecido a un MMO por llamarlo algo, porque aquí sí que podremos incluso tener en compañía ataques a monstruos. Monstruos, por llamarlo así, son Pokémon en realidad. Y es Dream Star. Empezamos fuerte con Dream Star. Pues se puede decir, o le llaman por ahí, el Pokémon Killer. Y es que Tencent ha metido mucho presupuesto, es decir, ha metido un presupuesto absurdo a este juego. Lo que empezó como un party game tipo Fall Guys ha evolucionado en este enero a un sistema, también han metido un sistema de mascotas, que le llaman mascotas por así decirlo, nosotros lo llamaremos Pokémon porque nos recuerdan mucho. Y realmente pueden competir con la Nintendo Switch, se podría decir, por el Pokémon Arceus. Fue el que yo pude disfrutarlo. Y realmente me dio un poco de vibras de ese estilo, la verdad. El poder ir en el mapa, ver los Pokémon, pegarte con ellos. También puedes sacarlos tú para que se peleen contra ellos. Ir capturándolos. Vas a ir coleccionándolos y tienes como una Pokédex también que tienes que ir rellenando. Y hay Pokémon de varios tipos, ¿no? Como viene siendo evoluciones. Se supone que también van a entrar evoluciones, que es lo que ha dicho los de Dream Star y lo que se espera. Este juego, igual que el anterior, solo se va a poder descargar en la Play Store China, pero con cuenta de WeChat, como he dicho, y os dejo el enlace para que vayáis al vídeo original, al vídeo este con los links de descarga, lo podáis disfrutar. No pesa nada tampoco. Continuamos en el mundo de los, entre comillas, RPGs, y ahora nos vamos al siguiente, que viene siendo un ARPG. Y es nada más y nada menos que Darker December. Si lo vuestro es el loot infinito, machacar botones, este enero nos ha traído, yo lo que creo, el mejor ARPG que ha salido, que es Dark December. Sinceramente, para mí es el rival de Diablo Immortal que nadie vio venir. La cámara, a mí me ha encantado, la verdad. Es lo que más he disfrutado del juego. El poder disfrutar el movimientos de cámara, el no ser tan estilo Diablo, sino que es un poco variante. Lo tenemos tanto para PC, está disponible en Android, iOS, es decir, a día de hoy lo tienes en cuenta en global. Se encuentra el idioma español, esto sí está en la Play Store. Es un RPG con una atmósfera gótica, pesadísima, muy oscura, que va a ir con mazmorras y, como estáis viendo, todo el rato desbloqueando y pegándote. Es decir, ir descubriendo zonas, lugares. No es un mundo abierto, sino que vas a tener que ir haciendo tus misiones y demás. Dentro del mapa podrás encontrar ítems también, rompiendo cajas. Y ¿qué más podemos decir? Las físicas me ha gustado, la verdad. Y los controles también. Como he dicho, la cámara lo que más. Si me tengo que quedar con esto, lo que la cámara me ha gustado muchísimo. El sonido ambiente también es muy bueno. Las físicas de los combates también me ha gustado. Si os dais cuenta, hay veces en las que cuando golpeas una horda de enemigos, realmente es como sintieras el impacto. No es el típico juego de móvil que se juega solo. Aquí, si te despistas, los jefes te mandan a casa en un segundo. Y si buscáis un juego donde perderos horas mejorando el equipo y probando builds, habilidades locas, Dark December es sin duda la sorpresa de este mes para los jugadores más hardcore. Tenéis que echarle un ojo porque gráficamente es una delicia también visual dentro de su estilo sombrío.
Bien, ahora ya cambiamos totalmente de género, ya podemos pasar un poco de los RPGs, MMOs a RPGs, por así decirlo, y vamos ahora con los shooters, el género shooter. Empezamos con Nissan Future, que es sin duda una de las noticias más grandes de enero y principios ahora de febrero de 2026 porque se sigue metiendo actualizaciones bastantes. Es un juego que lo comparan un poco a Titanfall para móvil. Titanfall era un juego de mechas, es decir, que jugabas con mechas, ya sabéis que son los robots, estos trajes de robots, y la verdad es que Titanfall no deja nada que desear. Titanfall, perdón, Nissan Future. Y la verdad que Nissan Future, Inverse War Future, no deja que desear. No podemos ignorar que ha reventado las tiendas chinas este 13 de enero, que es cuando salió, y es un juego más cerca de lo que vamos a estar en un Titanfall para móvil. Es un shooter de ciencia ficción con unos gráficos que parecen, no, ya sé que es exagerado, PS4, PS3 por así decirlo, pero yo porque no puedo disfrutarlo en un móvil de alta gama. En uno de alta gama se tiene que ver esto de maravilla también. Es increíble lo que están haciendo en temas de optimización y gráficos, realmente una pasada los juegos. El juego es bastante pesado. Tenemos para jugar tanto PvP como PvE, es decir, varios modos. Está disponible a día de hoy solamente en China, pero ya están hablando, es decir, de en un futuro poder sacarlo globalmente, porque ya sabéis que normalmente empiezan en China, tardan 6-7 meses. Si ven que va bien ahí, también me imagino que también tendrán en cuenta las descargas como la mía en este caso, que soy de afuera pero lo estoy jugando como si estuviera en China. No hace falta VPN por si acaso. Y podéis descargarlo desde el vídeo que dejaré en la descripción. Eso sí, el juego es pesado, ocupa más de 12 GB, pero a día de hoy casi todo está pesando un montón. Realmente es que lo merece también, como digo. Son 12 GB, pero mirad, es decir, es una pasada el juego. No desmerece la pena, deberíais probarlo. Si tenéis WeChat, adelante, está disponible para disfrutarlo sin necesidad de teléfono móvil o identificación china, sino solo con WeChat. Bien, siguiendo con el tema género shooter, este es un survival shooter construcción, es decir, vamos, un survival zombie. Estamos con Crysis X, un juego que lleva sonando desde el 2021, 2023 o por ahí, 2021, 22, 23, lleva sonando que iba a salir. Por fin está viendo la luz, la verdad. Y no es para menos, porque el juego realmente se ha enfocado bastante en lo que viene siendo el mapa. Es decir, kilómetros cuadrados, no sé si mucha gente sabe lo de los kilómetros cuadrados que puede haber en un juego, pues este mapa es muy extenso. Yo te diría que puedes estar como... Yo diría que alrededor de 2 horas y no llegarías de final a final. Andando incluso es menos, porque por suerte en el mapa vas a encontrar caballos, vehículos, pero claro, necesitarás también repararlos y cosas de estos. El juego está muy bien, la verdad, en el sentido de que está para salir ya. Competencia. No sé si vas a crear alguna competencia, por ejemplo, a Rush Mobile que va a salir, a Last of Us Island. Este es el que a lo mejor le puede crear más competencia. Bien, otra cosa importante, el mapa. En el mapa encontraremos varias zonas. Cuanto más al centro vayas, más probabilidades hay de raideos, de encontrarte zombies más pesados. Aquí también se puede raidear por si acaso. Tú construyes tu casa y te pueden raidear. Mecánicamente está todo muy bien hecho, gráficamente también. Es decir, es un juego que ya está para lanzarlo y así está. Es decir, lo puedes encontrar actualmente en la Play Store. Yo lo he descargado, lo dejaré el link, como digo siempre, en la descripción de Crysis X para que vayáis y veáis que no se tarda nada en descargarlo. Es muy fácil. Y podéis disfrutar de este juego. Y lo que digo, disfrutar del mapa. El juego es, ya alguno dirá, es repetitivo, no tiene algo de nuevo. Yo os diría que disfrutéis del mapa. Sí que tiene cosas más distintas, el explorar. Yo lo vería más a eso, a ir a explorar, mejorar el armamento, intentar también raidear bases. Ya os digo, cuanto más al centro, más peligroso. Y normalmente las zonas exteriores, en este caso la exterior, es la única que no puede haber ni PvP ni raideos. Es la más exterior. Pero claro, cuanto más vayas adentro, vas a poder ya encontrar PvP, raideos y demás. Bien, ahora vamos con el siguiente juego, que es nada más y nada menos que Zula. Zula Strike Battle, creo que se llama. Y también está disponible en la Play Store. Y realmente este juego lleva ya saliendo. Yo tengo creo que varios gameplays haciéndolo en el 2020 tal vez, o por ahí 2019.
en el que salió ya este mismo juego, con estos mismos gráficos, esta misma versión. Bueno, vuelve a salir otra vez en 2026. Es decir, es un juego que no quiere morir. Y vuelve a salir bajo otro nombre. ¿Realmente merece la pena? Yo diría que sí. Si te gustan los estilos juegos 5x5 como Counter-Strike y no lo puedes disfrutar en una PC, este tiene hasta el mapa, tiene el mapa más... Es igual, es decir, el mapa es igual al de CSGO, ¿vale? Es decir, el de Counter-Strike, por si acaso. Si te gusta probarlo, te gustan los modos de Counter, este tiene todo. Para mí es una copia ahora mismo, hasta el mapa os lo puedo decir, lo he probado. El mapa es una copia de Counter-Strike en la versión 5x5 de desactivar bombas o de ¿cómo es? El de kills. Se podría decir que es un clásico que regresa, que nosotros dábamos por muerto, es decir, ha resucitado. También, como digo, si habéis probado el Zula de PC, pues también se puede decir que es el Zula de PC. Bien, continuamos. El siguiente viene siendo Rust Mobile, que tuvo su beta en China, por si acaso, a mediados, principios de enero. El juego, ¿qué trajo de novedades? No mucho, la verdad. Ya podemos encontrar tocones, piedras tirados en el suelo, es decir, trozos de madera. Han mejorado, se supone que un poco la optimización y el PvP. La verdad, no he visto tampoco muchos cambios en el sentido de gráficos, optimización, yo lo he notado igual. E incluso ahora, en febrero, este 3 de febrero, tenemos ya la siguiente beta abierta, porque esta era una beta cerrada en China. Ahora tendremos una beta abierta para todo el mundo. Se supone que va a ser abierta teniendo cuentas de WeChat o QQ. En mi caso es WeChat y me han aceptado, me ha llegado la notificación y ya tengo descargado el juego para poder disfrutarlo ya, lo que se supone que va a salir globalmente, porque ya sabemos lo que pasa en China va al mundo. Para poder participar en esta beta, ya muchos he dejado otro vídeo, lo dejaré también dejaré otra vez aquí en la descripción lo que tenéis que hacer para entrar, ir a la página oficial de ellos, que es simplemente una página web. Os registráis con vuestro WeChat o QQ. QQ tiene siempre más preferencia, por si acaso. A mí, por ejemplo, tuve que esperar mucho tiempo para que me aceptaran en WeChat. Y podéis disfrutar de este juego, como siempre os vengo trayendo las novedades y demás de lo que va saliendo este año en el mundo de mobile. Continuamos ahora con el siguiente, que, bueno, no es un juego nuevo porque ya se puede descargar desde la Play Store, desde TapTap, y está en español, como estáis viéndolo. Es Rainbow Six Mobile. El juego por fin ya va a salir a mediados de febrero, el 20 y algo, sale ya directamente para la Play Store globalmente. Pero como digo, se podía jugar ya yo diría que desde hace 2 años o 1 año que yo ya lo he probado el juego. Y la verdad no ha cambiado mucho. Yo sigo viendo las mismas mecánicas de cuando lo vi. Es decir, no he visto nada distinto. Todo es igual que casi en el de PC. Se agradece la optimización también, el poder jugarlo sin, por así decirlo, sin molestias. Es decir, hasta el mapa está todo muy bien creado. Ojalá y puedan controlar a los cheaters, es lo único que se pide, como en todos los juegos. Y yo lo recomendaría 100% si te gusta el estilo... Mira, ahí tenemos el estilo de tactical shooter de 5 vs 5. Muy bueno el juego. Continuamos. Ahora iremos, o nos separaremos un poco ya del tema de shooters. E iremos a un juego que es muy cálido, muy tranquilo. Si a ti te gustan los juegos de estilo Sims, simuladores de vida, juegos de decorar casas, de farmear, en el sentido de, por ejemplo, ir de pesca, outfits y demás, este es tu juego porque realmente lo ha roto, ¿eh? Este juego lo ha roto este año. Lo ha estado jugando un montón de gente, lo ha probado. Hay mucha gente que se ha quedado jugándolo, es decir, ya tiene players, bueno, ¿cómo decirlo? Players diarios, no me salía el nombre. Y realmente merece bastante la pena. Es decir, es muy relajante. A mí me ha gustado. Mira que no soy de estilo de estos juegos así. Me ha gustado el sonido muy bueno, el recorrer el mapa mundo abierto, el explorar, el ver las tiendas. Nada, todo es increíble. El pescar, todo está muy bien, la verdad. Eso sí, siempre es mejor jugarlo, ya sabéis, con amigos, porque podéis invitaros a vuestros mismos servers y tener vuestro propio mundo. Es una pasada. Bien, continuamos ahora con Ultraman. No sé si hay fans de este juego, pero la verdad está muy guapo. No sé si alguno ha podido disfrutarlo en Nintendo. Creo que es 64DS. Creo que salió este juego o algo así. Me suena haberlo leído. Pero este juego solo se encuentra ahora mismo en China. Y para este sí o sí os piden identificación de ese país, ¿no? El juego realmente merece mucho la pena. Es muy guapo, la verdad. El estilo que tiene gacha también. Es RPG por turnos, como estáis viendo. El tema de PvP de las batallas es muy bueno, la verdad. Ya sé, como digo, son por turnos, pero igual. Puedes hacer combinaciones de ataques. ¿Qué más? Los enemigos también. Es decir, está todo muy bien realizado en este juego. Si realmente lo has podido disfrutar o lo puedes disfrutar y tienes alguna identificación o número de teléfono, porque sí o sí te piden número de teléfono de allí,
disfruta este juego porque realmente es muy bueno. Bien, ahora con el siguiente juego que vamos a probar es Seed Mobile. Es un port de PC, este juego ya existía para PC. Y realmente este juego me ha dado... Es decir, sí tiene sus cosas de susto. A mí me ha gustado, la verdad. No lo había probado, no lo había probado nunca. Y fue mejor de lo que me esperaba. ¿Para qué voy a decir? Está muy bien hecho, muy bien desarrollado, los sonidos, el todo, ¿no? El todo está muy bien hecho, la verdad. Te sumerges en un océano en colores blanco y negro, resolviendo puzzles ambientales con una atmósfera que te atrapa. De estos juegos se juegan con casco, la verdad, y te olvidas del mundo. Tiene un apartado visual único y te hace pensar si Silt, para mí, también puede ser uno de los mejores juegos que acaba de salir este año, 2026. Realmente, como digo, es muy bueno. Espero que lo podáis disfrutarlo. Y si no lo habéis experimentado como yo, lo disfrutéis tanto como yo. Se encuentra totalmente gratis para en la Play Store, es decir, descargar gratis para todos. Y cuesta alrededor de, no sé cuánto eran, 10. Pero como digo, podéis encontrar por ahí, ya sabéis, ¿no? Es decir, para poder jugarlo, disfrutarlo completo. No os recomiendo eso, pero bueno. El siguiente juego de la lista, que también es nuevo y se encuentra en la Play Store, en inglés en este caso, solo se encuentra en este idioma, pero muy bien disfrutable, Supernatural Action Grove. Y merece totalmente la pena probarlo. Es, por así decirlo, un juego similar a Lethal Company, en el que tenemos que ir o bien solos, o bien cuatro personas, como estáis viendo, a explorar el mapa e intentar encontrar los tesoros para poder huir. Tenemos que completar unos ciertos... Es decir, si te piden 20.000 tienes que conseguir en todo el mapa. El juego está muy bien hecho, la verdad. Tiene también voz de cercanía en el team. Y esto le da una jugabilidad mejor y diversión también, También ahí tienes monstruos. Y no solo uno, pueden haber hasta 2 o 3 en el propio mapa. Una vez que mueres no puedes ya aparecer en el juego hasta que tus compañeros se completen el nivel. El juego realmente merece la pena, está muy bien hecho. Y como dije, se encuentra disponible para la Play Store y totalmente gratis, es decir, no tienes que pagar nada. Y los monstruos, como digo, son bastante escalofriantes, te puedes llevar algún que otro susto si estás jugando solo o con tus compañeros, y además tienes pisos arriba, plantas abajo. No, es muy bueno. Continuando con el tema de juegos de terror, miedo, por así decirlo, pasamos al siguiente, que es de los que disfrutaréis si, por ejemplo, podéis llegar a pasar un mal rato, en el sentido de que tienes que estar atentos. Es el heredero espiritual del famoso juego del portero That's Not My Neighbor, es decir, este no es mi vecino, que había un juego que tenéis que ir analizándolo y ver si era vuestro vecino o por desgracia era un ente. En este caso está llevado a las 3 dimensiones y está totalmente gratuito para Play Store. Es decir, aquí sí es en la Play Store global. Y realmente, ya os digo, es un juego que tienes que analizar bien y también tiene una parte de terror, porque puede aparecer, como ya sabéis, una vez que matas al ente que no es tu vecino, por así decirlo, Midnight Saved, puede aparecer un monstruo que os va a perseguir y os tenéis que esconder en los huecos que veis ahí. Una vez que matáis a alguno tenéis que limpiarlo, temas de limpieza, la tienda, es decir, tienes que reponer. Está muy bien, para pasar el tiempo y para poder disfrutarlo, si te gusta este estilo de juegos, es de un 10 de 10 para mí. Bien, y por último ya cambiamos totalmente de tercio al tema de fútbol. Y es que ha llegado un juego nuevo que se llama Fútbol UFL 2026 y la está rompiendo, la verdad, en tema de descargas. Se ha descargado un montón de gente, lo está disfrutando. Y este juego venía a ser lo que llaman el Fair to Play. Es decir, que no iba a haber diferencias en el tema de comprar cartas o jugadores que van a generar una ventaja por 20, por ejemplo, 20 euros, 20 dólares, pago y tengo la carta de, yo qué sé, de Leo Messi a 100%, algo así. Sino que aquí vienen a hacer algo distinto, entre comillas. Al fin y al cabo tienen que sacar dinero, van a vender cartas. Lo único que las probabilidades se supone que van a ser las mismas para todos. De jugadores altos vas a tener un 1% de probabilidad como de jugadores malos. Pero el juego igualmente sigue siendo de pago. Entonces, no sé si es un tema engañoso el que llamen Fair to Play, porque no es Fair to Play del todo. Como digo, el juego es muy disfrutable, está muy bien. Amistoso, los gráficos se ven amistosamente, no hay comentarios, no hay comentaristas por si acaso. Y los controles suelen ser los mismos que en cualquier otro juego que hayas disfrutado de este estilo. No se encuentra todavía compatibilidad con Gamepad, por si acaso alguno preguntaba por eso. Y también tienes un modo carrera y modo, como vienen siendo todos los juegos, modo carrera y modo normal. Es decir, modo de player contra player y player ranked.
Y hasta aquí serían ya los juegos que han salido nuevos y que nuevos que yo considero los más importantes, porque nuevos tenemos muchos más títulos. Creo que hay bastantes más de terror, de resolver puzzles, hay un montón. Como digo, estos son, según mi opinión, los que yo considero de los mejores que han salido para este año. Como digo, algunos no han salido como tal, solo han habido betas, otros ha habido una actualización en algunos, creo que solo en uno sería una actualización, que sería Dream Star, pero es una actualización nueva, que es como si fuera un juego completamente nuevo. De ahí todo lo demás es de este año y realmente merecen la pena el poder que los disfrutéis o lo juguéis, darle una oportunidad y a ver si os pueden gustar. Si tú has encontrado o tienes algún otro título que te haya gustado más, no olvides dejarlo en los comentarios, que estaré pendiente a ellos para poder yo también ver qué juegos también os han gustado más este año, este mes en este caso.